la imposibilidad que algunos gobernadores estaban mostrando respecto de no poder pagar el aguinaldo. Roberto, es una preocupación que se ha extendido de norte a sur y que muchos gobernadores electos y reelectos también han marcado como una preocupación. Totalmente. ¿Te acordás, Félix, la semana pasada cuando le preguntaron en un medio a Javier Milei respecto de qué va a pasar con el aguinaldo? Y la respuesta lacónica, escueta de Milei fue: no hay plata. No hay plata. Después tuvo que salir un poco a aclarar, a desdecirse de esa definición en otro medio ese mismo día, diciendo a la gente no se le toca. Pero siempre navega el presidente electo en una ambigüedad. Lo ha reafirmado también en las últimas horas. O sea, ha vuelto sobre esa cuestión. Sobre esa temática. Vamos a nuestro invitado. Sí, por favor, dale. ¿Cómo estás, Eduardo Aguilar? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, preocupación. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. No vamos a preguntar qué va a pasar. Ni el presidente creo que tiene idea de qué va a pasar. Es un problema ese. Difícil. Pero bueno, el presidente electo hoy habló de estanflación. Sí. ¿Qué significa estanflación? No, básicamente en todo el mundo hay inflación cuando la economía está creciendo mucho. Ajá. Así es en todo el mundo, ¿no? Ajá. Está recalentada porque hay mucha inversión, mucho consumo, empiezan a subir los precios. Baja el desempleo y empiezan a subir los precios por presión de los salarios, ¿no? Es raro que vos tengas lo contrario, es decir, que tengas un aumento de inflación cuando el producto cae. Eso es raro porque tenés menos demanda y pese a todo suben los precios. Sigue ¿no? subiendo. Bueno, eso es lo que dijo el presidente electo que va a suceder el año que viene, que es lo que todo el mundo sabía que iba a suceder, cualquiera sea el presidente, ¿no es cierto? Un programa de estabilización como el que está la Argentina, después, en la situación en la que está la Argentina, un programa de estabilización empieza acomodando variables. ¿Qué variables están muy desacomodadas? El precio de los combustibles, el precio del gas, el precio del transporte y el dólar. O sea, cuando vos cuando tengas que acomodar esas variables, por ejemplo, los mercados de futuro están negociando para el 11 de diciembre dólar en torno a 750 pesos. Eso significa ya el doble de lo que está hoy el oficial, ¿no es cierto? Claro. Y para marzo dólar es a cerca de 1.100 pesos aproximadamente, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que están previendo los mercados cuando si querés cerrar una operatoria a futuro. Con todo ese incremento de precios que se van a tener que disponer, si el presidente no puede lograr equilibrio fiscal sin cortar los subsidios, sin reducirlos al menos gradualmente, y eso se va a ir trasladando a precios, ¿no es cierto? Obviamente que en la situación en la que ya está cayendo el producto en la Argentina, volverá a caer este año, y el año que viene, cuando vos acomodás todos esos precios, restás mucha capacidad de consumo, salvo que lo compense la inversión, el año que viene vas a tener mejor cosecha que este año fue la sequía histórica, ¿no? O sea, por el lado de la cosecha viene un poco mejor. Pero lo que se espera es que es muy difícil que la gente invierta cuando la demanda está cayendo y es muy difícil que la demanda crezca cuando los consumos están reduciendo el poder adquisitivo. O sea, que el año que viene vas a tener eso, menos crecimiento y más inflación. Tratando de inventarme una luz de esperanza, ¿cuánto puede incidir el sector privado en motorizar de alguna manera el consumo para que esta retracción de justamente los distintos consumos no se expanda tanto a la economía doméstica? No, puede incidir sin dudas, pero lo que pasa es que el año que viene el sector privado, imagínate vos, el que es importador, que produce cualquier bien, vas a tener tarifas más altas, gas más alto, dólar más alto, ¿no es cierto? Y no vas a tener por delante la perspectiva de mayor demanda durante el año que viene. O sea que invertir muy difícil que estés invirtiendo. En consecuencia, tomando gente también muy difícil. No hay de dónde. La demanda es o consumo, o inversión, o exportaciones, esas tres cosas, ¿no es cierto? Y ninguna de esas variables el año que viene parece que vaya a tener un repunte significativo, salvo algo de la producción por el lado de la recuperación de la cosecha. Claro. Eduardo, cuando se habla de esta inflación, suena que el ajuste lo vamos a pagar entre todos, que no lo va a pagar solamente la casta política, como era el mensaje durante la campaña de Javier Milei. ¿Esto es así? ¿Esta inflación implica ajuste? Sí, claramente, sí, pero no sé si entre todos, porque, a ver, no hay ningún anuncio de renegociación de deudas, no hay ningún anuncio de renegociación de tasas de interés firmadas a futuro, ¿no es cierto? No hay ningún anuncio de hablar con el fondo para decir, bueno, a ver, extiendan los plazos, bajen las tasas, es decir, los acreedores no van a cobrar, no van a sufrir ninguna parte del ajuste, ¿no es cierto? Cuando el presidente dice hay derecho irrestricto a la propiedad privada, eso quiere decir, a ellos no lo vamos a tocar, ¿no es cierto? Eso es un poco una consigna. Ahora, el resto de los sectores de la economía, sí. ¿Qué hay que decir en descargo del presidente? Iba a pasar con cualquier presidente que asuma. Es decir, la situación de la Argentina es ya insostenible durante todo el 2023, ¿no es cierto?
y obviamente que mucho más durante el año que viene. Es decir, no hay reservas, consecuencia no puedes crecer, todas las variables están, en general de los servicios públicos se está pagando aproximadamente el 40% del costo de generarlos, ¿cierto? A ver, ¿cuánto sale un litro de nafta en Europa? En España, por ejemplo, €1,50. Esos son 1.500 pesos. Ya pagamos 400. Estamos muy desfasados respecto. Estamos pagando precios irreales por las cosas, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que gran parte de la prosperidad vivida fue ficticia, porque fue a costa de pisar precios de los servicios para darte poder adquisitivo, pero ficticio porque después me genera inflación, claro, y te lo empiezo a restar por otro lado. Acomodar eso con este o con cualquier otro presidente tiene su costo. A lo mejor el tema estaba, Eduardo, en la proporción, ¿no? Se hablaba que si ganaba Sergio Massa iba a haber un ajuste no tan fuerte como se proyecta bajo la gestión de Milei. ¿Esto es así? ¿O el ajuste en cuanto a proporción era más o menos lo mismo? No, yo creo que nadie lo sabe, y esto es importante para las cosas que van a pasar a futuro. Es decir, nadie sabe en el fondo qué piensa Massa. ¿Qué hubiera para derecha, o que puede llegar a ser Milei? Vos no sabés cuáles son sus convicciones. Y a Milei la verdad es que nadie lo conoce tampoco, ¿no es cierto? Es decir, no es un hombre que tenga una actuación en la vida pública reiterada, que vos decir, bueno, ante los conflictos reacciona de tal manera, ante las presiones reacciona de tal manera. Entonces, era un tipo muy distinto hace 4 años como panelista de televisión, es muy distinto ahora como, ya fue distinto en la campaña y es muy distinto ahora como presidente electo. O sea que la verdad es que no, es muy difícil saberlo. Yo, ¿qué es lo que veo en todo esto? Yo hace bastante tiempo ya cambié mi profesión de economista e historiador, ¿no es cierto? Me parece un poco más relevante poder mirar estas cosas. Entonces estas cosas pasaron 1000 veces en la Argentina, ¿viste? Yo la otra vez ponía en el Facebook, que fue justamente uno de los motivos por los que hablamos, sí. Es decir, un anuncio de un presidente, cadena nacional, un presidente toma cadena nacional y dice, miren, no podemos seguir viviendo por arriba de nuestros medios, vamos a tener que hacer un ajuste, los próximos 2 años va a caer el nivel de vida. Se ponía abajo, ¿fue Milei? No, fue Frondizi en mayo del 58. O después, un ministro de Economía diciendo, miren, denme un tiempo para resolver este fenómeno y yo les prometo que vamos a retomar el crecimiento. Hay que pasar el invierno. Alzogaray en enero, a mitad del 59, ¿no es cierto? Ajustes en Argentina con muchísimo más poder político ya se intentaron hacer. No vamos a citar a la dictadura y Martínez II, ¿no es cierto? Pero eso sí que es poder político, digamos. No lograron ningún equilibrio de las cuentas del Estado. Menem con Cavallo, todo el poder político, ningún equilibrio de las cuentas públicas, ¿no? Sí. ¿Por qué no se han podido dar esos ajustes y por qué no se ha logrado de alguna manera reencauzar? Por circunstancias distintas en cada una de los momentos, ¿no es cierto? A ver, yo creo que no es falta de poder de policía, es decir, Frondizi decretó en su momento lo que se llamaba el plan Conintes, ¿no? Es decir, eso le permitía mandar a los militares a las fábricas para parar las huelgas, que eran inmensas. Igual no logró el equilibrio fiscal, porque cuando la economía se empezó a recuperar, los salarios empezaron a presionar, los sindicatos empezaron a presionar por más salarios y la estabilidad se fue al demonio, digamos. A Martínez II nunca lo dejaron hacer ajustes sus amigos militares, digamos, porque seguían expandiendo el gasto público en defensa. Menem, para lograrlos a la mayoría en el Congreso, tenía que compensar a sindicatos y a gobernadores. Nunca logró equilibrar el presupuesto. Entonces, en cada experiencia histórica fue algo distinto. Yo pregunto si habrá alguien mirando la experiencia histórica para que esta vez sea diferente, ¿no? Porque estas son las cosas que hay que mirar. Todos ya lo intentamos muchas veces. Lo que no ha pasado nunca es tratar de generar algo como lo que en las elecciones decíamos que había que generar, o antes de las elecciones. Es decir, esto requiere acuerdos para que esto sea sustentable en el tiempo. Porque a la Argentina no es difícil reformarla. Lo que es difícil es que las reformas duren. Es decir, privatizamos YPF, la nacionalizamos, ahora la queremos privatizar. Claro. El sistema jubilatorio era estatal, lo privatizamos, lo volvimos nacional otra vez. Aerolíneas igual. Es decir, acá reformas se hacen cada 10 años. El tema es que viene el otro y las cambia, ¿no es cierto? Claro, siempre se habla, Eduardo, en relación a esto. Los inversores lo saben, ¿no? Claro, se hablaba en relación a esto a fijar políticas de Estado. 5 o 6 puntos centrales de cara a los próximos 20, 30 años. Parece, en base a lo que está contando, inviable, ¿no? Ojalá se pueda hacer. O sea, ¿qué es lo que aprendimos de este contexto? Pero yo creo que no hay que dejar de intentarlo a futuro. Como herramienta electoral no rinde. Es decir, la sociedad argentina no votó moderados. Votó a una persona con una motosierra, ¿no?
Claro. Ahora, uno conociendo la historia quiere decir, che, mirá que la motosierra nunca funcionó, ¿eh? Con tipos que tenían mucho más poder político, que tenían el respaldo de la Fuerza Armada, como para mandar militares a las fábricas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, nunca funcionó la motosierra. Podés hacer las reformas, te duran un tiempo, después viene otro, gana el contrario y las cambia, ¿no es cierto? Hay equilibrios, hay 3 equilibrios que son la clave de toda la Argentina, ¿no es cierto? Y que son muy difíciles de lograr al mismo tiempo, ¿no? De hecho, no se han logrado, por eso estamos en la situación que estamos. Uno es el fiscal monetario. De hecho, tenés que lograr, el objetivo del presidente no está mal, es decir, no hay que lograr equilibrio en las cuentas, porque si no te pasás emitiendo y después. El otro es el equilibrio de los pagos externos. Es decir, vos tenés que lograr por exportaciones lo suficiente para lo que necesitás importar, para pagar los servicios de la deuda y para que los argentinos no ahorren en dólares. Todo lo que los argentinos quieran ahorrar en dólares se lo tenés que ofrecer vía exportaciones. A eso se lo podés ofrecer un tiempito vía endeudamiento, entrada de capitales, como Menem, como tantos otros, como Martín y Doffer. Eso te dura un tiempito hasta que pasa algo y los mercados confían y se van, ¿no es cierto? Y el tercer equilibrio es el social. Porque la Argentina no es una sociedad que se banque altos niveles de desigualdad, altos niveles de pobreza y altos niveles de desempleo. Y creo que ahí está la respuesta de por qué tampoco duran las reformas. Exactamente, exactamente. El gobierno que ingresa siempre nos llega falta, con una alta siempre demanda nos falta social. alguna de estas patas, ¿no es cierto? Siempre faltan algunas de estas patas. A veces tenés, los mercados te creen un tiempo. Es decir, yo también, si querés un tiempo, vengo y pongo, si tuviera dinero, ¿no es cierto?, como para ponerlo. Pero después, si vos ves que no hay equilibrio social y que las políticas se van a revertir, o ves que hay un endeudamiento creciente porque el desequilibrio fiscal es alto, y tomás tus dólares y te vas. Pero ya pasó muchas veces, entonces estaría bueno que tengamos experiencia de esto, ¿no? Claro. Eduardo, por primera vez tenemos un presidente que es economista y que se autodefine como anarcocapitalista. Sí. Y por otro lado tenemos a un ministro confirmado hoy, Luis Toto Sí. Caputo, en Economía, confirmado por el propio Milei, Sí. que es especialista en finanzas, no tanto en economía. ¿Qué implica esto? Tener un presidente anarcocapitalista y un ministro de Economía especialista en finanzas. Bueno, a ver, para definirte de manera muy sencilla un poco lo que significa el anarcocapitalismo, las posiciones básicas que ellos tienen es que todo impuesto es una forma de robo y por lo tanto es inmoral. Sí, porque la propiedad privada es sagrada, entonces lo que yo gano lo tengo que poder gastar yo, entonces no tiene el Estado por qué sacarme una parte para dárselo a otro. Entonces, los impuestos son un robo y el Estado tiene bases esencialmente inmorales, salvo para defender la propiedad privada. Después ya podés matizar un poquito y decir, bueno, a ver, te doy lo básico para que pongas policía y defensa y algo de justicia. Pero más que eso no, digamos. Eso vendrían a ser las posiciones anarcocapitalistas, por decir así. Un Estado absolutamente mínimo, con servicio de defensa para garantizar la propiedad privada contra los que nos agreden de afuera y de policía para los que nos agreden de adentro, ¿no es cierto? El resto lo tenés que poder resolver por oferta y demanda. ¿Argentina está preparado para eso? No, ni la Argentina ni ningún país del mundo. No se aplica a ningún lado esto. No se aplica a ningún lado. Inglaterra tuvo hace poco una primer ministro libertaria, por decirlo así. Estuvo 45 días en el gobierno. Porque 45 días. Llegó, bajó impuestos, generó una expectativa de desequilibrio fiscal enorme, empezó a depreciarse la libra y a los 45 días los conservadores la sacaron. ¿Puede pasar algo parecido en Argentina? No, yo creo que no y sería muy negativo que pase, Claro. ¿no? Es decir, la Argentina tiene 40 años de democracia, es nada. ¿Sí? Tiene que empezar, tiene que terminar, tiene que... Aparte, se lo ve muy pragmático, es decir, es una persona totalmente distinta a la que era. Claro. Hace un par de Ahora, semanas. Claro, ahora hay que ver qué anuncia el 10, ¿no es cierto? Hay que ver qué reacciones tiene frente a lo que va a suceder. Tiene 40 diputados, necesita 127 para sacar una ley. Tiene 8 senadores, necesitas 36 para sacar una ley. 37, perdón. 36 es la mitad, 36. Va a tener que consensuar sí o sí. Y claro, porque los legisladores nacionales, los que responden a los gobernadores, los que responden a los partidos, dicen, bueno, pero pará, cortás la obra pública, necesitamos para regalarlo, no mandás, no vas a revertir la suba de ganancia y la baja de IVA, entonces a mí se me reducen los ingresos por coparticipación. Entonces, ¿en función de qué vamos a poner los legisladores para que vos saques las leyes? Claro.
Esto es básico, ¿no? Una sola cosita por de sí, Luis Toto sí. Caputo. ¿Qué se implica tener un ministro de finanzas? Ni yo. Un especialista en finanzas, ¿no? Ni Y no en yo, economía. Ni nadie leyó nunca una nota en economía de Caputo. O sea, uno no sabe qué piensa él de economía, ¿no? No es una persona que por ahí sabe, no sé, no tengo idea, pero que tenga claro el tema de desequilibrios de precio relativo, del sector externo. Es evidentemente una persona muy hábil en el mundo de los negocios, ¿no es cierto? De trader, como le dice, que compra y vende activos financieros. Ahora, que tenga una visión macroeconómica amplia, capaz la tenga, en todo caso nunca la explicitó con ninguna nota. La macroeconomía es compleja, porque son los precios relativos, el empleo, la inflación, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, la política de tarifas, la política de ingresos, es decir, de precios y salarios. Es como tener 10 pelotitas en el aire, digamos. La macroeconomía es compleja, efectivamente, de pensar. Y bueno, y nadie conoce un poco ni poco ni mucho de su pensamiento en este tema, o sea que va a ser una aventura. Esperemos que le vaya bien al presidente, es decir, con el logro de la estabilidad nadie está en desacuerdo. Yo creo que esos puntos básicos, ojalá que lo pueda lograr, ¿no es cierto? Va a ser, si es que lo logra, de manera bastante alejada de lo que él venía hablando en campaña, ¿no es cierto? Porque no es por esos medios, yo creo que ya tenemos una persona muy distinta. De hecho, ganó con la idea de dolarización, eso parece haber desaparecido del panorama. Terminar el Banco Central también. Parece haber desaparecido, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá nos podamos encontrar antes de la fiesta, saber qué empiezan a determinar en el nuevo gobierno. Y Roberto... Bueno, mañana seguramente vamos a tener novedades respecto de algún invitado en relación a lo que pasó hoy en la Cámara Legislativa. Bien. Con la aprobación del presupuesto provincial 2024. Y le estás dando pie exactamente a Leila porque ella estuvo con la legislatura siguiendo muy de cerca lo que ha sido la aprobación del presupuesto.